Bienvenidos, hermanos y amigos, al programa Espigando de Iglesia Nuevo Día en Moreno Valley, California. Estamos con el tema de numerología y en esta ocasión estaremos viendo el número 4 para comenzar. El número 4 nos habla de algo completo, algo universal, algo que abarca todo el mundo, algo que afecta a toda la gente en el mundo. Es de lo que el número 4 está hablándonos. Primero miremos unas referencias. En Marcos 13:27, por ejemplo, dice: y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea, el número 4 hablando de los 4 vientos. Ahora, Apocalipsis 7, verso 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. O sea, por estos versos y otros en la Escritura, vemos que cuando el número 4 aparece, está hablando de algo universal, de algo que abarca todo el mundo o a toda la gente. Por ejemplo, 4 evangelios. Hay 4 evangelios. Los 4 evangelios son dados como un mensaje para todo el mundo. Es lo que ellos mismos nos lo declaran. Pero aplicando ahora entonces este significado del número 4, miremos algo. En Hechos capítulo 10, ahí hay algo interesante y que al entender el significado podemos comprender el pasaje con mayor claridad. En Hechos capítulo 10 dice en el verso 9, estando Pedro estaba haciendo un ayuno, y dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, yo no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Este pasaje, al aplicar el significado del número 4, podemos entender entonces que cuando el Señor está hablando aquí que descendió un lienzo con una serie de animales ahí dentro del lienzo, pero sostenido, dice, de las 4 puntas. Y luego menciona el número 3, donde dice que esta revelación o esta visión se le dio a Pedro 3 veces. Eso nos habla de Dios, como lo vimos en el segmento anterior. Entonces, al aplicar ese entendimiento, ahora podemos comprender que el mensaje completo, lo que el Señor está dándole a Pedro, es un mensaje que es para todos, un mensaje para toda la tierra, mostrándole el Señor que todos pueden ser limpios y todos serán limpios por la sangre de Jesucristo. Y ese mensaje era un mensaje de Dios, se lo dio, dice ahí, 3 veces. O sea, al aplicar el entendimiento o el significado de los números, podemos entender con más claridad lo que el Señor está hablando. Obviamente Pedro lo comprendió, y cuando fue después de esto a la casa de Cornelio, él se dio cuenta que así era. Dios estaba extendiendo el mensaje del evangelio no solo al pueblo judío, sino a todo el mundo. El número 4 es de lo que nos está hablando. Otro ejemplo lo encontramos en Éxodo, en el capítulo 12. Ahí en Éxodo, en el capítulo 12, se muestra que para la Pascua escogían un cordero. Eso lo tenían que hacer en el día número 10. Es lo que dice ahí en ese pasaje, si usted lo quiere leer después en Éxodo 12,
verso 3 al 6. Pero luego dice allí que durante 4 días ellos examinaban ese cordero. Ellos lo observaban para ver que ese cordero no tuviera ningún defecto. Tenía que ser un cordero perfecto para poder presentarlo al Señor en la Pascua. Obviamente, entonces, eso nos está hablando de esos 4 días que ese cordero tenía que ser examinado, y ya sabemos por las Escrituras, y recuerde, el tema anterior fue tipología. Las Escrituras nos hablan que el cordero está hablándonos de Jesucristo. Ahora, en Jesucristo comprendemos ahora por qué esos 4 días. Porque ese cordero estaba destinado a ser la ofrenda de Dios que iba a tomar el lugar de todo el mundo, de toda la gente. Cristo murió por todos. Y es una cosa preciosa encontrar en la Biblia cómo esto literalmente se cumplió en la vida de Jesús. En la Biblia dice que el Señor Jesús, cuando entró a Jerusalén, fue en el día número 10 del mes. Y a los 4 días que estuvo él allí, él fue examinado. Él murió en el día 14. O sea, el Señor Jesús cumplió exactamente con esa profecía. Cristo 4 días fue presentado como la ofrenda para todos, una ofrenda universal. Es interesante que cuando el Señor fue juzgado, Él fue juzgado por 4 personajes y ninguno de los 4 le pudo encontrar defecto al Señor Jesucristo. Es lo mismo que hablaba Éxodo, pero Jesús lo cumplió. ¿Quiénes fueron ellos? Primero fue Anás y Caifás, 2 personajes. Tanto Anás como Caifás no pudieron encontrar en Jesús un defecto. Después fue presentado ante Pilato. Pilato tampoco encontró, yo no veo nada malo en este hombre. Luego fue llevado a Herodes, el 4º personaje, y Herodes tampoco pudo encontrar en Jesús ningún defecto. Jesús es la ofrenda de Dios universal, la ofrenda para todo el mundo. 4 personajes. 4 personajes en el inicio de la vida de Jesucristo. 4 personajes lo declararon a él como ese cordero que iba a ser el cordero de Dios para limpiar a todo el mundo. ¿Quiénes fueron esos 4 grupos de personas? Uno fueron los pastores. Los pastores dieron testimonio de Jesús como el Hijo de Dios después de haber recibido el mensaje de los ángeles. Luego el otro grupo fueron los sabios o los magos que llegaron a ver a Jesús y también declararon: este es el Rey de Reyes. Y luego Simeón, y por último Ana la profetisa, también allí en el Nuevo Testamento. Número 4, grupos de personas o personas que dieron testimonio. El Cordero de Dios es el Cordero, el Salvador de todo el mundo. El número 4 entonces nos habla de universal. Amén. También el número 4 aparece cuando Jesús muere. La Escritura nos dice que los soldados que crucificaron a Jesús partieron su vestido en 4 partes. ¿Por qué en 4 partes? Pudieron haberlo partido en 5, en 6 o no haberlo partido. Pero los soldados partieron las vestiduras del Señor en 4 partes. ¿De qué nos está hablando eso? Es como la figura cuando Ruth le pide a Booz que la cubra con su vestidura. Jesús con su vestidura está cubriendo a todo el mundo. La Biblia dice que Jesús nos cubre y delante del Padre entonces somos hechos justos por las vestiduras de Jesús. Y Él extiende esas vestiduras sobre toda la humanidad. Toda la humanidad puede llegar a ser justos si creen en Jesucristo. Pero su mensaje es para todos, es universal. De eso nos está hablando. Por eso
vemos con más claridad ahora esto. ¿Por qué los soldados partieron su vestidura en 4? Porque el 4 nos habla de eso, universal, algo que va a afectar a todo el mundo. Amén. Ahora, el número 5. En la Escritura hay 3 números que son los más complejos, digámoslo así, y preciosos. Es el número 5, el número 7 y el número 10. El número 5, queremos ver, habla de varias cosas. O sea, tiene varios significados en la Escritura. El primero que queremos ver es que el número 5 habla de la gracia de Dios, de su gracia. De eso es de lo que nos habla el número 5. Otra vez, ¿cómo lo podemos encontrar eso? Viendo algunas escrituras. Primero miremos en Números 18, versos 15 y 16. En esos versos, en esos pasajes de Números 18, la Biblia dice que cuando nacía un primogénito de animalitos, por ejemplo, si eran animales limpios, si nacía un cordero, el primogénito de ese cordero, una oveja, dio a luz. El primogénito era para el Señor. Era llevado al templo para Dios. Si era un buey, era llevado al templo para Dios, el primogénito. Pero seres humanos, dice allí, los hombres, cuando nacía un primogénito, dice la Escritura que ese primogénito no era sacrificado, sino era redimido. Y los padres tenían que llegar al templo y pagar por la redención de su hijo primogénito 5 siclos. Y estamos diciendo que el 5 habla de gracia. Y es precisamente lo que nos dice el Nuevo Testamento en Efesios, en el capítulo 2. Ahí dice claramente que somos salvos por gracia. O sea, somos redimidos por gracia. Nosotros deberíamos de nosotros ser dados, entregados por nuestras propias culpas. Pero el Señor pagó por nosotros, nos redimió, nos salvó. Y eso fue, dice Efesios 2 y toda la Escritura, por gracia. El número 5 entonces está hablando de gracia. Otro ejemplo lo encontramos en Génesis 32 y 33. Recuerda, si usted está familiarizado con la Escritura y las historias bíblicas, se recuerda cuando Jacob venía de regreso de la casa de Labán con sus 2 esposas y las otras 2 que eran las concubinas, digamos así. Jacob tenía 4 mujeres entonces, muchos hijos, y se iba a encontrar con Esaú. Pero Jacob sabía que Esaú, lo último que él recordaba era que Esaú quería matarlo. Así que entonces, para encontrarse con Esaú después de 14 años, ahora Jacob envía 5 manadas de animalitos como regalos para Esaú. Así que Esaú fue encontrando en el camino, cuando iba hacia encontrarse con Jacob, 5 grupos de animales. Y él preguntaba: ¿y qué es esto? Pues te lo envía a tu siervo Jacob, decían los siervos. Entonces, cuando finalmente Esaú llega con Jacob, le dice: ¿y por qué tú has estado enviando todo eso? 5 regalos, 5 presentes. Jacob le responde: porque yo quiero hallar gracia delante de ti. Número 5, quiero hallar gracia delante de ti, es lo que respondió Jacob. O sea que él está mostrándonos nuevamente que el 5 es gracia, está en el contexto de gracia, el número 5. Otro ejemplo en Efesios, en el capítulo 4, allí la Biblia dice que Dios ha dado a la iglesia 5 ministerios. Y aclara ahí en ese pasaje de Efesios capítulo 4 que Dios ha dado esos 5 ministerios para perfeccionar a la iglesia, para perfeccionar a su pueblo. Pero más adelante, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en su primera carta, él dice
toda gracia os perfeccione. Es lo que el apóstol Pedro dice. Entonces, Pedro está diciendo que lo que va a perfeccionarnos es la gracia. Y en Efesios 4 está diciendo que 5 ministerios para perfeccionarnos. Número 5 otra vez en el contexto de gracia. Amén. Es linda la escritura por eso, porque nos explica todas esas cosas. Y hay más pasajes en la Biblia donde aparece el número 5 en el contexto de gracia. Pero también gracia significa lo opuesto quizás. Y es que representa también juicio. Miremos algunos pasajes donde el número 5 está en el contexto de juicio. En 1 Samuel capítulo 6, en el verso 4, ahí menciona los jefes de los filisteos, aquellos que habían tomado el arca del Señor después de haber ganado una batalla a Israel. Y se llevaron el arca de la presencia de Dios al templo de su Dios. Pero estando ahí, Dios empezó a enviar juicios contra los filisteos. Juicios serios, enfermedades, tumores. Y cuando ellos se dieron cuenta que Dios estaba juzgándolos por eso, decidieron devolver el arca. Y dice entonces que la devolvieron y dijeron, bueno, ¿cuál será la expiación que paguemos? 1 Samuel 6:4. Respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga nos ha caído. O sea, hermanos, el número 5 en este pasaje de 1 Samuel 6:4 está en el contexto del juicio que había caído sobre los filisteos. Amén. Otro lugar donde aparece el 5 en un contexto de juicio es cuando David toma de un arroyo 5 piedras. Y de esas 5 piedras él toma una y mata un juicio de Dios directo a Goliat, el filisteo gigante. Ese gigante fue juzgado por Dios, porque obviamente esa piedra, tomada de esas 5 piedras que David tenía, fue llevada por Dios precisamente a la frente del filisteo y fue juzgado por Dios y murió. El 5 en el contexto de juicio es lo que estamos viendo aquí con David. Amén. También en Apocalipsis usted puede encontrar allí que en el capítulo 9, verso 3 al 10, Dios va a empezar a enviar juicios contra la humanidad. Apocalipsis 9, verso 3 al 10. Y al leerlo usted va a encontrar ahí que Dios va a enviar esos juicios. Dice literalmente por 5 meses. Otra vez, el 5 está en el contexto de un juicio que Dios está enviando. Pablo también él relata en 2 de Corintios 11, él relata que él fue juzgado por los judíos, azotado 5 veces. Otra vez el 5 en el contexto de un juicio, cayendo sobre Pablo por manos de los judíos. 5 veces fui azotado, es lo que dice Pablo. Ahora, ese entendimiento del significado del 5 como juicio, veámoslo aplicándolo en la Biblia. Y una de las formas lindas de verlo es en el tabernáculo de Moisés. Porque dice la Escritura que en la puerta del lugar santo, en el tabernáculo, para poder entrar al lugar santo, en la puerta habían 5 columnas, es lo que dice. Y esas 5 columnas eran columnas, dice ahí la Escritura, obviamente eran hechas de madera, es lo que dice. Pero la columna estaba cubierta de, dice allí, de oro. Pero las basas de la columna eran de bronce. Y el bronce, si usted ve el contexto del bronce en la Escritura, está en el contexto de juicio. De juicio. Por eso son las basas o pies de bronce para traer juicio. Entonces, en el contexto del tabernáculo de Moisés,
encontramos allí que hay juicio para entrar al lugar santo. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? Porque es exactamente el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio siempre será un mensaje de juicio a la carne. Nadie puede entrar al lugar santo, a la presencia de Dios, si el juicio de Dios no ha sido aplicado a la carne, para que la carne muera y así poder entrar a la presencia del Señor. Es de lo que nos está hablando aquí. Esas 5 columnas tenían sus basas de bronce. 5, hablándonos de juicio. Ahí es donde podemos comprender por qué las columnas tenían basas de bronce. Lo vemos ahora eso. Amén. En primera de Pedro capítulo 5 dice: el Dios de toda gracia, Él mismo nos perfeccione después de que hayas padecido un poco, dice. O sea que el Señor sí está interesado. Y hermano, perdóname si tú no estás de acuerdo con eso, pero te voy a decir algo. Esto no es opcional. No es opcional. El juicio de Dios tiene que ser aplicado a nuestra carne para que podamos nosotros recibir la gracia de Dios y poder entrar a su presencia y así ser perfeccionados. O sea, el número 5 aparece de una forma preciosa de los dos significados, como gracia y como juicio. Juicio a la carne, pero gracia como producto de eso para entrar a la presencia del Señor. Es un mensaje muy claro en la Escritura, esto que estamos viendo nosotros aquí. Algo que Israel nunca pudo entender. Israel nunca lo pudo vivir. Dios traía problemones en el desierto. Juicio. Sed había... Bueno, solo el desierto mismo está hablando de eso, de tribulación, de angustia, de aflicción, de juicio. Es de lo que está hablando. Al decir juicio, quiero que me entiendas que se refiere a eso, ¿verdad? Aflicciones, tribulaciones, problemas que Dios permite en nuestras vidas. A eso nos referimos al decir juicio, porque el Señor trae aflicción, pero Él lo trae con el propósito de que nosotros lo que somos muera y la vida de Cristo en nosotros crezca. Y es lo que el pueblo de Israel no logró hacer. El pueblo de Israel no pudo pasar con gracia el desierto, sino lo cruzaron con quejas, con murmuraciones, nunca estuvieron de acuerdo. Amén. Hay personas que piensan que cómo es posible que el juicio y la gracia vayan juntos. ¿Cómo puede el juicio y la misericordia ir de la mano? Es lo que algunos no pueden comprender. Y algunos de ellos son personas que no quieren darle vara a sus hijos, por ejemplo. Y Proverbios, la Biblia nos enseña que si le damos vara a un hijo, es para alejar de ese hijo la necedad y para que ese hijo pueda acercarse más a Dios, tener un corazón para Dios. O sea, las personas que piensan, no, yo no le voy a dar vara a mi hijo, yo solo le voy a dar gracia, yo solo le voy a dar misericordia. Esas son esas personas que no pueden captar que esas dos cosas van de la mano, pues van juntas, porque Dios así lo hace. Es el camino de Dios. Un hijo al cual no se le da vara, un hijo al cual no se le disciplina, es un hijo que no estamos librándolo del infierno, porque es lo que la Biblia dice. Ese hijo en esta vida será contaminado por el infierno y terminará aún hasta endemoniado. Es la verdad, hermano y hermana, porque Proverbios lo dice. La disciplina, la vara, aleja la necedad, la rebelión del corazón del niño. Y hay que ver esos niños
cuando han recibido ese juicio, un poco, como dice la Escritura, un poco de juicio sobre la carne, pero eso dará gracia abundante para que ese hijo, para que tú, para que yo seamos perfeccionados. Es de lo que nos está hablando la Escritura, hermanos. Amén. Amén. Si tú quieres leer después Salmo 136, verso 15 al 20, vas a encontrar ahí, Salmo 136, verso 15 al 20, vas a encontrar juntas estas dos cosas, donde dice, el Señor hizo este juicio porque grande es su misericordia. Y el Señor destruyó a este pueblo porque grande es su misericordia. Y el Señor hizo y trajo este otro aflicción a estas personas porque grande es su misericordia. Es lo que dice allí. Porque Dios no nos envía esas pruebas de balde, solo por hacernos daño. No, Él sabe que es para matar la naturaleza pecaminosa en nosotros y que la vida de Cristo en nosotros crezca. ¿Cómo no queremos eso, hermano? No rechacemos los tratos de Dios en nuestra vida. El número 5 en nuestra vida. Pero también el número 5 en la Biblia habla de divisiones o separaciones. De eso está hablándonos el número 5. Hay algunos versos que podemos ver que habla de eso, el contexto de eso. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, donde nos menciona, versos 52 al 55, nos menciona que en el fin habrá disensión en una familia, dice. Dice el Señor, yo no vine a traer paz, sino a traer espada, donde 3 estarán contra 2 y 2 contra 3. ¿A qué se refiere eso? Bueno, ya sabemos que el número 2, el número 3 nos habla de testimonio y de testigo. Entonces, si hay disensión en una casa, 2 contra 3, es porque no tienen el mismo testimonio, no tienen el mismo sentir. Pero ahí el número 5 está hablándonos de disensión, de separación, es de lo que está hablándonos el número 5. Por ejemplo, Elizabeth, la madre de Juan Bautista, dice la Escritura que cuando ella quedó embarazada se separó, se apartó 5 meses. 5 meses se apartó. Luego en Mateo capítulo 25 encontramos aquella parábola de las 10 vírgenes, donde hay 5 vírgenes sabias y 5 vírgenes insensatas. Otra vez encontramos ahí la separación de que el número 5 está mostrándonos en su contexto. Un número de separación. ¿Cómo lo podemos ver aplicado este número 5? Otra vez en el tabernáculo de Moisés es muy lindo. Y quizás en el futuro vamos a ver aquí el tabernáculo de Moisés con más detalle, viendo no solo los números, sino las figuras de cada cosa que aparece en el tabernáculo. Pero aquí el número 5, separación. Las 5 columnas en la puerta obviamente está hablando de una separación. Los que estaban en el atrio era una cosa y los que estaban en el lugar santo estaban separados. Los separaba esa puerta. 5 columnas, hablándonos ahí de separación. Amén. Como por ejemplo el número 4, en la primera puerta donde separaba a la gente de afuera del tabernáculo eran 4 columnas. Ahí está hablándonos lo que dijimos del número 4, universal. La puerta del tabernáculo que da hacia la calle, digamos, hacia afuera. Es un mensaje para todo el mundo. 4 columnas. Todo el que quiera entrar por la puerta lo puede hacer. El Señor está esperando. Son 4 columnas. Pero el número 5 aquí, en el lugar santo, es separación. Es como podemos ver que se cumple ese significado del número 5. Separación. Y por último, hermano y hermana, hay un último significado del número 5, y es que el número 5 también es representativo de un pueblo o de una nación entera. De eso también la Biblia nos menciona eso. Amén. El número 5. Una forma muy linda de verlo es en Primera de Crónicas capítulo 2, en el verso 4, donde nos dice que
Tamar, dice, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera. Aquí está hablando de Judá, uno de los hijos de Jacob, una de las tribus de Israel. Judá es de donde salieron, por eso es que hoy el pueblo de Israel se llaman judíos. Si usted lee la historia de Israel en la Biblia, en el libro de Reyes, los libros de Crónicas, usted va a encontrar cómo los judíos son los descendientes de Judá. Pero aquí dice que Judá dio a luz, su nuera, Judá con su nuera dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá, dice aquí este versículo, fueron 5. Es lo que dice. Todos los hijos de Judá fueron 5. Y hasta el día de hoy, los judíos reconocen que ellos vienen de 5 hombres. O sea, los judíos reconocen que toda la nación viene de 5 hombres. El número 5 representando un pueblo o a una nación entera. En Génesis, en el capítulo 47, versos 1 al 2, dice: 5 hombres, hermanos, hijos de Jacob, fueron presentados delante de Faraón. Es lo que dice allí. O sea que José quería presentarle a su padre, Jacob, y a toda su familia, pero no los llevó a todos, sino dice allí en Génesis 47, verso 1 al 2, que solo llegaron 5 hombres, 5 hermanos de José, representando a todo el pueblo, a toda la familia de Jacob. Vemos, es la manera como el número 5 también está representando a un grupo completo. Ahora podemos esta enseñanza para terminar, porque tal vez usted está pensando, ¿será posible que el número 5 representa una nación, un grupo completo? Sí, acabamos de ver unos pasajes que lo dice, pero apliquémoslo. En aquella historia que Jesús cuenta del rico y Lázaro, dice la Biblia, hermanos, que cuando el rico fue al Seol y estaba siendo atormentado por un fuego enorme, del otro lado del barranco, un abismo que separaba donde estaba él a donde estaba Lázaro con Abraham, siendo Lázaro consolado allí, dice que el rico empezó a clamar y decirle que necesitaba, por favor, siquiera una gota de agua para calmar su sed. Una gota de agua. Pero dice allí que este hombre rico le habla a Abraham y le dice que por favor envíe a alguien a sus hermanos que les mencione, que les diga que hay un infierno, que les hable. Pero es interesante que que este rico le dice a Abraham: envíe un mensaje a mis 5 hermanos. A mis 5 hermanos. Por favor, pongámonos en el lugar aquí de lo que está pasando. Jesús se lo está diciendo este mensaje a judíos. Es una multitud de judíos que están oyendo el mensaje. Y cuando Jesús dice eso, envía un mensaje a mis hermanos, mis 5 hermanos. Abraham le respondió: ahí tienen ellos a Moisés y a los profetas. Que oigan a Moisés y a los profetas. Porque si alguien resucita a los muertos y va, no le van a creer. Pero ellos tienen a Moisés y los profetas. Entonces, como dije hace un momentito, los judíos hasta el día de hoy creen y saben ellos que todo el pueblo viene de 5 hombres. ¿Cuánto más en esa época? Ellos sabían que Jesús les estaba hablando a ellos. Ellos venían de 5. A ellos les estaba diciendo: ustedes tienen a Moisés y a los profetas. Vemos cómo el Señor les estaba hablando, cómo el Señor utiliza los números. Y cuando sabemos el significado,
tenemos más luz. Ahora ya podemos comprender esto, que cuando el Señor les da esta historia de el rico y Lázaro, era un mensaje directo para los judíos. Ustedes son ese hombre rico y ustedes tienen a Moisés y los profetas. Amén. Amén. Es impresionante, es lindo, pero apenas nosotros podemos empezar a ver la superficie de esto. Hermanos, que Dios nos dé la gracia, a usted y a mí, que nos dé la gracia a nosotros, de aplicarnos más a estudiar cómo Dios utiliza los números y las figuras y los tipos, y vamos a encontrar joyas mucho más preciosas y más profundas en su palabra. Amén. Hermanos, su palabra es como un pozo de agua profundo que no tiene fin. Imagínate. No nos conformemos con unas gotitas. No nos conformemos solo con saber algo poquito. Amén, gloria a Dios, aleluya. No, profundicémonos y pidámosle al Señor que nos dé entendimiento para comprender lo que Él está hablándonos a través de números y a través de figuras en su palabra. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos en el próximo segmento. Amén.